Hola, hoy nos ponemos el sombrero de guardianes de plantas. Vamos a desgranar de principio a fin todo lo que hay que saber para entender y sobre todo proteger la salud de ese mundo vegetal que tenemos tan cerca. A ver, ¿quién no se ha encontrado delante de una planta con cara de «pero bueno, ¿a ti qué te pasa?» Esa hoja que amarillea, esa rama que se pone mustia. Son como pequeños gritos de auxilio que muchas veces no sabemos cómo interpretar. Pues hoy, precisamente, vamos a aprender a entender ese lenguaje. ¡Vamos a ello! Aquí tenéis el plan de viaje. Primero vamos a descifrar qué significa que una planta esté sana. Luego nos pondremos las gafas de detective para ver las amenazas, las que se ven y las que no. Y terminaremos con lo más importante, cómo prevenir y, si no queda otra, cómo curar. Un recorrido completito, ¿verdad? Vale, pues vamos al lío. Empecemos por los cimientos. Porque, a ver, antes de ponernos a proteger una planta, lo lógico es entender qué significa que esté sana, ¿no? Hay que aprender a hablar su idioma, por así decirlo. Y resulta que ese idioma tiene un nombre un poco técnico: fitopatología. Pero para que nos entendamos, es súper sencillo. Si las personas tenemos la medicina, las plantas tienen la fitopatología. Es, ni más ni menos, la ciencia que estudia sus dolencias, que diagnostica qué les pasa, vamos, que nos convierte en una especie de médicos de plantas. Y claro, si la fitopatología es la teoría, el control fitosanitario es la práctica. Son todas esas cosas que hacemos en el día a día para que nuestras plantas estén de maravilla. Desde regar bien hasta podar correctamente. Es nuestro trabajo de campo como guardianes de plantas. Venga, ahora sí que entramos en materia. Vamos a identificar a esos enemigos que, por suerte para nosotros, suelen dar la cara. Los que podemos ver a simple vista. Los intrusos más evidentes. El primer gran grupo, las plagas. Y ojo que aquí entra de todo, desde el típico pulgón que se instala en los rosales hasta los caracoles que se dan un festín con la lechuga. Básicamente cualquier animal que le haga una faena a la planta. La ventaja es que, como los vemos, identificarlos suele ser bastante más fácil. Y aquí, atención, un término clave. Cuando una plaga se instala en una planta, el nombre técnico es infestación. Es súper importante quedarse con esta palabra, porque no hay que confundirla con la que veremos en un momento. Pero cuidado, que no todos los enemigos son animales. También hay plantas que juegan sucio. Por un lado tenemos las parásitas. Estas son literalmente unas ladronas. Se conectan a la planta y le chupan la savia directamente. Y por otro lado están las invasoras, que compiten a lo bestia por el espacio, el agua, la luz. Vamos, que intentan acapararlo todo. Dos formas de ataque muy diferentes. Bueno, hasta aquí lo fácil. Ahora la cosa se pone un poco más complicada. Vamos a hablar de esos enemigos que no vemos, los que actúan a escala microscópica y que, claro, son mucho más difíciles de pillar. Aquí ya estamos hablando de enfermedades, provocadas por organismos diminutos, hongos, virus, bacterias. ¿Qué hacen? Pues fastidian el funcionamiento interno de la planta. Por eso no vemos al culpable. Lo que vemos son las consecuencias, las manchas en las hojas, las deformaciones, los síntomas, vaya. Y aquí llega la otra palabra clave, la que hace pareja con la de antes. Si con las plagas hablábamos de infestación, cuando uno de estos bichos microscópicos se mete en la planta, hablamos de infección. ¿Se ve la diferencia? Infestación por fuera, infección por dentro. Un concepto fundamental. A ver, esta tabla es oro puro, porque lo deja todo clarísimo. Fijaos bien, plagas son grandes, las vemos, causan infestaciones. Enfermedades son microscópicas, no las vemos, causan infecciones. Pero la clave, la diferencia más importante de todas, está en la última fila. Quitar una plaga es, bueno, relativamente sencillo, pero luchar contra una enfermedad, eso es extremadamente difícil. Entender esto es vital. Pero ojo al dato, que no todo el peligro viene de seres vivos. También existen las amenazas abióticas. ¿Qué es eso? Pues cosas como una helada inesperada, que el suelo se encharque, la compactación por pisar siempre por el mismo sitio, o incluso una poda mal hecha. Todo eso puede dañar a una planta tanto o más que un bicho. Bueno, ya hemos visto a todos los malos de la película, ahora toca hablar de soluciones. Y aquí la estrategia más inteligente, la más potente de todas, es sin duda la prevención. Es nuestra primera y honestamente la mejor línea de defensa. Y la prevención se basa en 4 pilares que están conectados entre sí. Pensemos. Todo empieza en el suelo, tiene que estar sano, bien nutrido. A eso le sumamos un riego con cabeza, sin pasarnos ni quedarnos cortos. Luego, lógicamente, elegimos plantas que se adapten bien al sitio. Y por último, el cuidado constante. Limpiar, podar bien, estar encima. Cuando estas 4 cosas funcionan en armonía, ¡boom!, tenemos una planta fuerte.
Y dentro de ese cuidado del día a día hay una regla de oro, una que es sagrada. Si vemos una rama o una hoja que está enferma, fuera. Hay que quitarla y destruirla al momento. Es una acción de saneamiento radical que corta el problema de raíz y evita que se extienda. Pero seamos realistas. A veces, por mucho que prevengamos, el problema aparece. ¿Qué pasa cuando la prevención no ha sido suficiente? Pues entonces pasamos del arte de la prevención a la ciencia de la curación. Y aquí, por favor, lo más importante. Antes de echar ningún producto, antes de cortar nada, lo primerísimo es el diagnóstico. Hay que saber con total seguridad qué está pasando, porque si no sabemos contra qué luchamos, cualquier tratamiento será como dar palos de ciego. Una vez tenemos claro el diagnóstico, abrimos nuestra caja de herramientas. Dentro tenemos varias opciones: tratamientos químicos, que pueden ser muy eficaces, pero hay que saber usarlos; el sanamiento, que ya lo hemos dicho, quitando lo que está mal; y a veces necesitamos hacer cosas especiales, como un riego extra para ayudar a la planta a recuperarse. Y aquí una frase que es para enmarcarla. Los tratamientos mal efectuados suelen resultar totalmente ineficaces. Esto es fundamental. No basta con comprar el producto correcto, hay que aplicarlo bien, con la dosis justa y de la manera adecuada. La ejecución lo es absolutamente todo. Y con esto llegamos al final. Hemos visto las amenazas, las defensas, las curas, pero todo nos lleva a esta última pregunta, para que nos quedemos pensando: ¿y si la mejor cura fuera simplemente una mejor prevención? Quizás ser un gran guardián de plantas no va tanto de ser un experto en curar, sino de ser tan bueno cuidando que la curación rara vez sea necesaria. Gracias por acompañarnos.